Continuamos en Espresso Italiano, bueno, y en el día de hoy, bueno, es un placer poder compartir este momento con Claudio Rolandi, que él es técnico en hemoterapia e inmunohematología del Hospital Municipal Emilio Ferreira. Bienvenido, bueno, un placer tenerte, Claudio, ¿cómo estás? Muchas gracias, igualmente, el placer es mío de poder recibirte acá en casa. Y bueno, bien contento de poder contar un poquito de mis raíces. Exactamente, que tenés tus raíces italianas, bueno, por parte de tu padre, ¿no? De mi padre, sí. No sé si recordás el año en que vino tu abuelo. Claro, ¿bien digo? Mi abuelo nació en 1909 y vino en el año 20, cuando tenía 11 años. Según contaba él, vinieron en un carguero, porque en ese momento, después de la Primera Guerra Mundial, se habían frenado mucho las comunicaciones de los buques de pasajeros por miedo a los bombardeos y demás. Entonces vinieron en un buque carguero, él y la madre, porque el papá de él, que era Giuseppe Rolandi, ya estaba acá en la Argentina, los estaba esperando. Vino primero él para hacer base y esperarlos. Así que en el 20 vinieron y se instalaron en la zona de Lomas de Zamora, Lavallol, por ahí, donde conoció a mi abuela y se casaron. Y después de casados se radicaron en Tres Arroyos. Y bueno, vivió ahí hasta que falleció. Mi abuela también era mi abuelo de la Lombardía, nacido en Breme, en la provincia de Pavía, y mi abuela era del Piamonte. ¿Esto cómo lo viviste vos de chico? Digo, no sé si en tu casa o tus padres, digo, había alguna costumbre, alguna tradición italiana, o cuando vos empezaste a notar eso, ¿no? Que estaba presente, digo. Y el tema era, porque nosotros, mi padre, yo nací en Oriente. Nos habíamos ido a vivir a Oriente, yo nací allá, y todos los domingos era viajar a Tres Arroyos, a la casa de mis abuelos, a almorzar el domingo. Como está cerquita Oriente de Tres Arroyos. Entonces los almuerzos de domingo, el olor del tuco, de las pastas, era muy característico de la casa del abuelo Francisco. Mirá. Y hay algunas tradiciones, digo, que se van heredando, ¿no? Sí. Que me habías contado esto de la recolección de hongos. Claro. Que era muy típico, ¿no? Sí, porque la mamá de mi abuelo, que era Carolina Ungarini, a la vuelta de donde vivían ellos, vivían los primos de mi abuelo, que eran Ungarini. Y el nonno Ungarini era el que me llevaba a mí al vivero de Claromecó a recolectar hongos. Y después íbamos a los arroyos, de ahí de Tres Arroyos, a pescar ranas. Las ranas, los hongos. Y la recolección de espárragos, eso era mi salida favorita, porque... yo era chico y... Sí, era una aventura. Sí, era una aventura. Vos. Sí. Yo tenía 7, 8 años y me encantaba. Claro. Después, ¿quién viene para acá, para Necochea, o cómo llegan? No, después para Necochea es porque resulta que después... papá falleció cuando yo tenía 6 años. Mi mamá se vuelve a casar y deciden venirse, una vez que ella era docente, se jubila y deciden venirse a vivir acá. Y obviamente vinimos todos con ella. Claro, sí. Y nos instalamos acá. Bueno, yo después me fui a estudiar, estuve en La Plata, después estuve en Buenos Aires, y después decidimos, cuando nació mi primer hijo, volver acá a Necochea y radicarnos acá. Y ya de una vez, después que nos nombraron en el hospital, ya quedamos acá. Claro, exacto. Pero la tradición de seguir juntando los hongos y juntar los piñones de los pinos piñoneros, eso es algo que también se lo he pasado a mis hijos y desde chiquitos ellos venían al parque conmigo a juntar hongos y a recolectar piñones y llegar a casa y sentarnos en el suelo, en el patio, cada uno con un martillito, piñón por piñón, abrirlo para sacarlo. ¡Qué trabajo! Sí, mirá qué lindo. Pero eso. valía. Porque, digo, como que quisiste transmitir esa aventura que vos vivías de chico, digo, con ellos, ¿no? Sí. Para que no se pierdan esa experiencia. Sí, y ellos la vivían con la misma emoción que la vivía yo. Claro. Eso de, sí, no, ese es venenoso, no lo toques. Claro, porque también hay que saber, bueno, vos aprendiste, digo, cuál es la forma, no los colores, bueno, hay que estar atento a esas cosas. Sí. Y por más que hay veces que el color de la parte de arriba es muy parecida, pero lo das vuelta y te das cuenta por la parte de abajo, si es trabeculado, si es esponjoso.
Sí. Te das cuenta por las características. Mirá, qué lindo. ¿Tenés el recuerdo cuándo empezaste vos a vivir esto de la Italicità? No sé si dijiste, a ver, o cuando uno empieza a interesarse en el idioma, digo, ¿no? Y eso fue ya más de grande, ya después de los 20 años, por ahí, porque hasta el momento lo vivía, pero viste, estaba, ¿y qué voy a estudiar? ¿Y a dónde voy a ir? Estaba con otras cosas. Sí. Y después es como que empezás medio, haces como un vuelta atrás, a mirar un poco para atrás. Sí. Y retomás el hilo de lo que venías, que era lo que es la familia, las tradiciones y todo eso. De hecho, bueno, después fui 2 años a italiano. Una de mis profesoras fue Mari Ferrari, una genia. Claro. La quiero mucho. En su momento era de la directora de la Dante Alighieri. Claro, claro. Sí. Y íbamos varios a italiano. Así también, descendientes de italianos, ¿no? Claro. Y volviendo a mi abuelo, cuando llegaron a Tres Arroyos, conformaron una banda de música. Mirá. Todos italianos. Sí. Jacobiello, Scotti, no me acuerdo, eran un grupo de paisanos ahí, claro. Sí, exacto. Mi abuelo que tocaba el saxo y el clarinete, había otro que estaba en la batería, los otros ya no me acuerdo que tocaban. Y entonces los llamaban, se llamaban los abuelos del 20 porque todos habían llegado a Argentina dentro de la década del 20. Entonces a la banda le habían puesto los abuelos del 20. Y entonces los llamaban de los casamientos, los cumpleaños de 15, y iban con la banda a tocar. Mirá. Sí. Mirá vos, qué lindo eso. Sí. O sea, entre ellos mismos sí se juntaban o se buscaban, ¿no? Para poder compartir algo, un momento, bueno, eso. Más allá de que estaban muy abocados, digo, al trabajo. Y si bien mi abuelo le gustaba mucho el jazz, el Dixieland, pero obviamente tocaba mucha música italiana también entre ellos. Estaba bueno. Claro, sí, o sea que la música también estuvo muy presente tal cual. en su casa. Sí. ¿Tenés el sueño? No sé si es así, o si pudiste ir a Italia. No, es la materia, es la materia pendiente que tengo, poder visitar Italia, visitar Breme, que es la comuna esta donde nació mi abuelo, que es un pueblito muy chiquito, dentro de la provincia de Pavía, está a unos 70 kilómetros más o menos de Milano, para dar una referencia de una ciudad más importante. Y bueno, y ahí, que estaba muy cerquita al Po, al río Po, mi abuela, o sea, mi bisabuela, la mamá de mi abuelo, Carolina Ongarini, tenía ocas y las llevaba al río. Y cuando en cada cambio de estación le sacaba de abajo de las alas el plumón. Y le hizo a mi abuelo un plumón que es re calentito, que lo heredó mi papá. Cuando falleció mi papá lo heredé yo. Sí, me imagino, también fue pasando de generación. Y bueno, y mis hijos ahí se debaten para cuál va a ser. Qué divino. Sí. Y así que imagínate que ese plumón tiene más de 100 años. Claro, sí. Muchas veces hablamos en esto del programa de lo que significa un objeto, ¿no? Sí. O sea, el sentido de pertenencia, las emociones que puede generar, los recuerdos, ¿no? Es tal muy cual. lindo eso. Sí. Y, o sea, que ese sería el lugar, digo, específico, irías ahí. Iría, por supuesto, una vez que vas a Italia, querés visitar distintos lugares. Hay tanto para ver en Italia que es pero sí ahí, mi raíz, conocer el pueblito donde estuvo mi abuelo, donde nació, conocer la chiesa, conocer el parque, todo lo que había ahí, que era un pueblito muy chiquito, pero que era una comunidad donde había mucho de los Rolandi y de los Ongarini, que vivían todos ahí muy cerquita. Y después cuando se vinieron para acá, para Argentina, siguieron manteniendo ese vínculo de cercanía, que estuvo muy bueno, sí. Qué lindo. Y no sé si tus hijos, bueno, en parte de tradición se los vas dando esto a conocer.
No sé si ellos Sí. también tienen el sueño también o de poder acompañarte, no sé cómo Sí, en realidad, bueno, yo obviamente cuando tramité la ciudadanía se la pasé a ellos también. Ellos se escuchan, pero claro, ellos no conocieron ni a mi abuelo ni a mi Claro. padre, porque ya Sí. estaban fallecidos cuando ellos nacieron. Entonces, escuchan los relatos Sí, míos. las anécdotas que Sí, quedan, sí, sí. sí. O es un poco como vos dijiste al principio, uno cuando llega a determinada edad, ahí como que hace Sí, una sí, vista para un atrás. retorno Sí. y un raconto, digamos. Sí, Pero sí, obviamente, es más, el más chico está pensando por ahí para el año que viene en irse y estaba medio ahí en la duda, si España, si Italia. Claro, sí, sí. Pero Sí, vivir su propia experiencia. Sí, sí, exacto, Sí. exacto. Bueno, Claudia, fue un placer conocer tu historia. Bueno, te conocemos por tu profesión, que también, bueno, sabemos que no solamente te dedicas a, bueno, estás en la última etapa, diríamos, de esta técnica en hemoterapia y trabajando en el hospital, Sí. sino que también buscas, bueno, un nuevo camino, que es el de corredor y martillero. Sí, sí. Eso Sí, me queda ya un año y un poquito para jubilarme, así que en el 19 me recibí de corredor público y martillero y la idea es, una vez jubilado, ya dedicarme más a esa nueva profesión. Claro, bien, bueno, Sí. bueno. Seguramente vas a tener mucho éxito porque sos un muy buen profesional, siempre, bueno, muy atento, capacitándote, así que, bueno, te deseamos lo mejor en ese nuevo camino. Muchísimas gracias, Ceci, por estar siempre, porque siempre has estado acompañándonos en las colectas, en todo, así que gracias por estar.